Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una de las mayores polémicas anti-islam que existen en la actualidad es el tema de la edad de Aisha radiyallahu anha a la hora de casarse con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esta acusación podríamos decir que para los haters está en el top 5 de argumentos en contra del Islam. En este vídeo, inshallah, voy a refutar las acusaciones y al mismo tiempo voy a aclarar el tema entregando herramientas para los hermanos musulmanes. Esta respuesta no es apologética, ya que el Islam no necesita de apologías. Los musulmanes no tenemos nada que esconder, cosa que los críticos del Islam sí hacen. Esto ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir. Hace años caí en la desinformación apologética que circula por internet sobre el tema de la edad de Aisha. El vídeo lo borré porque me di cuenta de que estaba equivocado. Desgraciadamente, hay muchos musulmanes que caen en desinformación basada en un revisionismo de fuentes islámicas para contentar la mentalidad occidental. Pero lo que voy a presentar aquí es lo que dice el Ijma'. Voy a presentar una serie de argumentos que abordan varios aspectos y espero que si buscabais una respuesta definitiva e irrefutable sobre el tema, este vídeo sirva de ayuda. He tratado de ser lo más conciso posible. Aquí vais a encontrar una pequeña muestra de la cantidad abrumadora de evidencias que destruyen la acusación islamófoba. Durante la época del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hubo muchos detractores y críticos que difamaban a los musulmanes. Utilizaban cualquier excusa para atacar el Islam y al mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam. Pero, curiosamente, no existe ninguna crítica con respecto al matrimonio con Aisha, ni en la época del profeta, alayhi salatu wassalam, ni en las primeras generaciones, ni en toda la Edad Media, ni en el Renacimiento europeo, sino hasta hace escasas décadas. Esto quiere decir que durante más de 1300 años nadie criticó el matrimonio con Aisha desde una perspectiva moral. Tras aquellas críticas infundadas de estos orientalistas, mucha gente se hace eco del mismo argumento impulsado por sus emociones basadas en ideas seculares, modernistas y liberales. Pero tuvieron que pasar 1300 años para que esto comenzara. Esto demuestra que antes, incluso los críticos tenían la capacidad de pensar racionalmente y reconocer que el matrimonio ocurrió en un contexto histórico y que no había ningún problema en ello. Vamos a ver. Aisha estaba de acuerdo con el matrimonio, sus padres estaban de acuerdo, la comunidad musulmana estaba de acuerdo, e incluso los enemigos de los musulmanes estaban de acuerdo. Para la época, Aisha tenía edad para casarse. Y un ejemplo de ello es el hadith registrado por el imam Ahmad ibn Hanbal. En este mismo hadith vemos que ya estaba prometida con otra persona antes del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esto indica que era socialmente aceptable que las alianzas matrimoniales entre familias se forjaran a una edad temprana. En internet hay una abrumadora cantidad de vídeos con intención de denigrar y calumniar. Un ejemplo de ello es el siguiente, que por cierto, voy a censurar las imágenes por obvias razones. Leo la Suná de Mahoma, la colección de Sahih Bukhari, libro 67, Matrimonio, Nikah, capítulo 39, dar a las hijas pequeñas en matrimonio. Narró Aisha, que el profeta, la paz sea con él, se casó con ella cuando ella tenía 6 años y consumó su matrimonio cuando ella tenía 9 años, y luego ella permaneció con él durante 9 años, es decir, hasta su muerte. Puedes leer sobre este glorioso ejemplo del mejor ejemplo para la humanidad en su Suná, referencia en el libro 67, Hadith 59. ¿Sabías esto? ¿Qué piensas sobre este hadith? Me causa gracia que lo mencionen como si los musulmanes no estuviésemos al tanto de la existencia de este hadith en Sahih al-Bukhari. Creen que por citar la referencia ya desmontaron el Islam. Pero no pasa nada, aquí vais a ver la refutación a estas acusaciones. Lo más importante de todo esto, si es que nos basamos en la mentalidad liberal de Occidente, es: ¿acaso Aisha se quejó alguna vez por este matrimonio? Ya que ella vivió unos 50 años después de la muerte del mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam.
En el vídeo donde desmonto al lunático de Yakov de psicopatía judía, mostré pruebas de cómo ella elogiaba al profeta alayhi salatu wassalam después de su muerte, y cómo describía los momentos de amor, respeto y diversión. Una niña supuestamente abusada y violada nunca hablaría a favor de su supuesto violador. Si queréis ver las pruebas que expuse, para no tener que repetirme en este vídeo, por aquí os dejaré los minutos. Podéis ver la hipocresía de Yakov, quien por cierto, como buen cobarde, no ha dicho ni mu desde que publiqué el vídeo. A estos desgraciados les gusta dramatizar y exagerar. Ya que aparte de eso también hay hadices donde se describe cómo Mohammed le pegó un codazo en el pecho a Aisha. Para demostrar el supuesto maltrato físico que recibía Aisha radiyallahu anha, dicen cosas como esta. Bilal dice que Muhammad alayhi salatu wassalam golpeaba a Aisha. Esto lo desmentí tiempo atrás. Bilal adora tergiversar las cosas. El texto no dice nada sobre un codazo como este pobre infeliz afirma. Si queréis ver una desmontada a este mito, os dejaré mi vídeo por aquí. A continuación voy a exponer más pruebas que complementan las que ya expuse. Por ejemplo, en Sahih al-Bukhari leemos lo siguiente. El profeta alayhi salatu wassalam dijo que Allah había dicho: Oh profeta, dile a tus mujeres, si preferís la vida mundanal y sus placeres transitorios, venid que os dejaré en libertad divorciándoos de buena forma. Aisha dijo: ¿Debo consultar esto con mis padres? Yo prefiero a Allah, a su mensajero y la morada del más allá. Después, el profeta dio a elegir a sus otras esposas y ellas también dieron la misma respuesta que Aisha. Vamos a ver, tuvo la opción de anular el matrimonio, pero eligió quedarse con él. Un comportamiento raro en una supuesta niña abusada y violada, ¿no creéis? Ella expresó claramente que lo eligió a él. Se narró que Aisha dijo: el mensajero de Allah alayhi salatu wassalam nos dio a elegir y lo elegimos a él, así que no hubo divorcio. Ella amaba estar con él, y hay infinidad de pruebas más, además de las que ya expuse en la desmontada a Yakov, el asesino de niños. Según Ubayd ibn Umayr, relata que un día le preguntó a Aisha: infórmanos de lo más maravilloso que viste en el mensajero de Allah. Él guardó silencio. Entonces ella dijo: una noche, cuando era una de mis noches en comparación con las otras esposas, él me dijo: oh Aisha, permíteme dedicarme por esta noche a la adoración de mi Señor. Le respondí: por Allah, que me encanta estar cerca de ti, pero también me encanta lo que te hace feliz. Por Allah, que me encanta estar cerca de ti, pero también me encanta lo que te hace feliz. ¿Qué clase de niña abusada y violada habla así de su supuesto violador? En Sahih Muslim leemos: Aisha informó: nunca sentí celos de ninguna mujer como los que sentí por Khadija. ¿Desde cuándo una niña abusada y violada iba a sentir celos por su supuesto violador? En mi anterior vídeo también mostré cómo defendía al profeta alayhi salatu wassalam cuando recibía insultos de los enemigos de Allah. ¿Desde cuándo una niña abusada y violada defiende de los insultos a su supuesto violador? Si ella estuviera presente hoy en día, respondería defendiendo al mensajero de Allah alayhi salatu wassalam de estas calumnias que se dicen sobre él. Diría que no era una niña inmadura cuando se casó, que nunca fue tratada injustamente y que los difamadores están mezclando épocas que nada tienen que ver. La propia Aisha, de su propia boca, dijo que Muhammad fue el mejor con su familia. Muhammad insistía sobre el buen comportamiento. Muhammad estaba al servicio de su familia. Muhammad nunca fue violento. Muhammad siempre elegía las mejores soluciones y las más sencillas. Muhammad aconsejaba ser dulce. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Seamos sinceros, ¿acaso estas palabras suenan a las de una pobre niña abusada? Que los críticos anti-islam nos traigan un solo ejemplo donde una mujer que desde niña fue violada diga: me encanta estar con mi violador es el mejor de entre los hombres. Por supuesto que no, no existe tal cosa. Te van a decir todo lo contrario, lo van a repudiar, les va a dar asco,
repulsión y lo van a describir como el mayor monstruo que jamás conocieron. Los ignorantes anti-islam usan estas mismas fuentes para calumniar, pero esas mismas fuentes refutan sus acusaciones perversas. Estoy mostrando las propias declaraciones de Aisha, así que o creéis en todo lo que dijo Aisha o no creéis en nada. No vale escoger lo que os conviene y a partir de ahí inventar mentiras obscenas y malvadas. Antiguamente la gente se casaba joven. En aquel contexto social y demográfico, Aisha ya era considerada una mujer joven lista para el matrimonio. Para comprender el tema hay que tener en cuenta diversos factores. No existe ningún texto, ni en el Corán ni en los hadices auténticos, que diga que Aisha era una niña inmadura cuando consumó el matrimonio. La realidad es que ella estaba totalmente preparada tanto física como mentalmente. Sus propias palabras lo confirman. Aisha era hija de Abu Bakr, quien fue el mejor amigo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esto permitió conservar y consolidar la amistad entre ellos. Aisha se casó joven, sí, y si esto les molesta a algunos, entonces es problema de ellos. Como dije, vivió unos 50 años después de la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Fue una joven mujer extremadamente inteligente y memoriosa. Si observamos la tabla del número de hadices transmitidos por los sahaba, ella fue la mujer que más transmitió y con diferencia, con una totalidad de 2210 hadices, solo por detrás de Abu Huraira, Abdullah ibn Omar y Anas ibn Malik. Informó muchos más hadices que su padre Abu Bakr, quien transmitió 142. Que Allah esté complacido con todos ellos. Cabe mencionar que no todos los hadices que se les atribuye son auténticos, pero esta tabla es para haceros una idea de la posición que tiene Aisha en la ciencia del hadith. Gracias a ella conocemos el comportamiento correcto que debe tener un hombre de familia en su hogar. Resolvió muchas dudas con respecto a los asuntos matrimoniales, ya que los sahaba, cada vez que tenían dudas, le consultaban a ella. Ella tenía respuestas para asuntos de conducta marital y mucho más. Abu Musa narró que siempre que tenían una duda sobre un hadith, Aisha siempre les resolvía las dudas con gran conocimiento. Hay hadices que hablan sobre Aisha jugando con muñecas, y este argumento lo utilizan mucho los detractores como prueba definitiva de que era una niña prepúber. Aisha en aquel momento jugaba con muñecas, porque claramente era una niña. ¿Y qué pasaba cuando ella jugaba con muñecas? Pues, por supuesto, ella tenía amigas, y a veces Mohammed visitaba a Aisha. Cuando venía Mohammed, las amigas de Aisha se iban. Y cuando Mohammed se iba de la casa de Aisha, o la casa de Abu Bakr, que es el padre de Aisha, las amigas volvían. Es curioso que las amigas de Aisha sabían de algo, o que también Mohammed expulsaba a las amigas de Aisha. Bilal menciona que jugaba con muñecas y saca suposiciones que no están en el texto, sino que se las inventa. He visto que lo suele hacer siempre. Lee un texto, lo interpreta como le conviene y añade cosas que no están en ningún lado más que en su podrida cabeza. Ibn Hajar al-Asqalani, que es uno de los mejores dentro de la investigación de la ciencia de los hadices, que por supuesto esto no es ni siquiera una ciencia, sino es una pseudociencia, dijo lo siguiente. Aisha narró: Mohammed vino de la conquista de Tabuk o Khaybar y encontró a Aisha jugando con sus muñecas y Mohammed le preguntó: ¿qué es esto? Aisha respondió: mis hijas, o sea, que estaba jugando con muñecas ya que aún no había tenido la menstruación. En aquel entonces, en la conquista de Khaybar, que tenía 14 años, en el año 628 después de Cristo. Y Aisha alcanzó la edad de la pubertad en la conquista de Tabuk, es decir, a los 16 años en el año 630 después de Cristo. Aquí a Bilal le han hecho una traducción libre que lee sin tener ni idea de lo que está haciendo y manipula las palabras de Ibn Hajar al-Asqalani. ¿Os habéis preguntado por qué no muestra una traducción del texto precisamente en este párrafo que resaltó? Porque el mismo párrafo refuta su argumento.
Resulta que el mentiroso de Bilal nos quiere hacer pasar este texto como las palabras dichas por Ibn Hajar, pero si alguien sabe leer árabe y es avispado, se dará cuenta que estas no son las palabras de Ibn Hajar. Ibn Hajar cita a una persona que dijo que Aisha no era puber y añade: yo digo, o sea, Ibn Hajar, decir con certeza que aún no había llegado a la pubertad es cuestionable, pero es posible. Ibn Hajar citó la declaración de Al-Khattabi y subrayó su reserva sobre la opinión que sugería que Aisha no había alcanzado la pubertad entonces. O sea, que refuta la afirmación de Al-Khattabi, quien dice que Aisha no era puber. Como vemos, concluyó que su opinión era más preponderante. Lo que ha hecho Bilal aquí es copiar el argumento de psicópatas del teclado, un argumento refutado por muchos hermanos. Y como para Bilal, Ibn Hajar es uno de los mejores dentro de la investigación de la ciencia de los hadices, leamos qué dice más adelante al comentar su opinión. El significado de jugar con muñecas, en árabe, benet, en el hadith significa jugar con las niñas. Me pregunto por qué Bilal no habrá citado esto. Obviamente porque ni lo sabe, y si lo llegase a saber, lo ocultaría a sabiendas porque no le conviene. Bilal no presenta ningún argumento nuevo que no hayamos escuchado de los apologetas angloparlantes. Y otra vez, los críticos anti-islam vuelven a caer en el mismo error de comparar los juguetes de hoy en día con los juguetes de las sociedades antiguas. Echemos un pequeño vistazo a través de diferentes civilizaciones antiguas para ver cómo se usaban las muñecas en la antigüedad. En el libro titulado El infante y los juegos en la época romana leemos: siempre quedará la duda de si se trata realmente de juguetes o de objetos votivos que nunca han sido utilizados, pero que se asocian a la difunta y quizás incluso se asimilan a ella. En efecto, y este es el otro problema que plantean estas muñecas, el de la asimilación y también el de la equivalencia simbólica que se hace entre niña y muñeca. El mismo término pupa puede designar tanto a una niña como a una muñeca, esta última en los albores de la edad adulta. Al abandonar sus muñecas antes de casarse, abandonan una parte de sí misma, la niña que era antes de entrar sin transición en el mundo de los adultos. En el artículo de la Universidad Complutense de Madrid titulado Juegos y juguetes infantiles en el arte medieval leemos: en la antigüedad, estas muñecas tenían una funcionalidad ritual, siendo exvotos en determinadas ceremonias, por lo que los restos arqueológicos fechados en ese periodo pueden ser ambiguos en su naturaleza, desconociendo si esas muñecas serían después utilizadas como juguetes. Estas primitivas muñecas podían ser de cera o madera. En Grecia y Roma, las muñecas representaban la infancia por sí misma, por lo que las niñas abandonaban sus muñecas en el momento en el que se producía el compromiso marital, que solía ser en la primera adolescencia. Este momento marcaba de forma simbólica el paso de la niñez a la edad adulta. ¿Significa que esto es prueba de que tenían una inclinación pedófila? Por supuesto que no. En el artículo Indicaciones simbólicas y culturales de las estatuillas de la maternidad en la antigua Arabia, vemos que las muñecas de aquel entonces no tenían nada que ver con las muñecas de hoy en día. Otro ejemplo de estas estatuas se expone en el Museo Regional de Dammam. Comparte muchos detalles artísticos con la figura anterior, presentando una forma primitiva, tosca y de dimensiones desproporcionadas. Comparte con sus homólogas los principales elementos que caracterizan a este tipo de estatuas, que el presente autor identifica como vientre lleno, muslos gruesos y énfasis en el pecho, mientras que el resto del cuerpo, incluida la cabeza, que se supone que lleva los rasgos y la identidad del sujeto de la escultura, se descuida. Cabe destacar que en este artefacto la mujer dobla los brazos hacia el pecho, como en el caso anterior. Sin duda, la atención presentada a ciertos detalles físicos y el descuido de otros no se debe a la casualidad, ni a la ignorancia o la falta de talento. Más bien, el artista pretendía expresar un concepto específico con fines votivos o rituales, lo que refuta la idea de que estas estatuas fueran simples muñecas o juguetes infantiles. Esto es lo que encontramos sobre las muñecas del antiguo Egipto. La opinión unánime de todos los estudiosos es que estas estatuas están estrechamente asociadas a la idea de la fertilidad y conceden al difunto
independientemente de su sexo o edad, la capacidad de renacer en la otra vida. Esto es ampliamente aceptado entre los investigadores, además de la asociación de las estatuillas con el deseo de tener hijos. En el reverso de una de estas estatuas, una inscripción reza: que concedas a tu hija el poder de concebir. Esto puede explicar por qué algunas estatuillas de la maternidad parecen sostener a un bebé sobre un hombro. La historia de las muñecas Lingakova de la etnia Ndebele en Sudáfrica nos revela que las mujeres cuidaban de muñecas incluso estando casadas. Se necesitan incontables horas para construir cada muñeca, y son apreciadas y transmitidas de generación en generación. Durante el cortejo, un pretendiente coloca una muñeca fuera de la choza de una mujer joven, lo que representa su intención de proponerle matrimonio. Mientras se prepara para el matrimonio, la mujer cuida de la muñeca, que un día pasará a su propia hija. Queda claro que en la antigüedad las muñecas no eran exclusivamente para niñas prepúberes, porque la asociación de las muñecas como juguetes exclusivamente para niñas prepúberes es un fenómeno reciente que data de entre finales del siglo XIX y principios del XX. Antiguamente, los niños y las niñas tenían juguetes con los que jugaban más a menudo. No es como hoy en día, porque actualmente los juguetes se dejan a temprana edad. Además, existen los videojuegos de las consolas, a los que juegan incluso los adultos. No hay que comparar los juegos de los tiempos antiguos con los de ahora. Antiguamente, la gente guardaba sus juguetes no necesariamente para jugar, sino como objeto educativo y sentimental. Hoy en día, debido a la cultura pop, existen mujeres que coleccionan muñecas. Por ejemplo, hay mujeres que coleccionan Barbies. Hasta últimamente no se ha convertido en algo exclusivo de las mujeres, sino que hay también hombres que coleccionan figuritas de superhéroes o de personajes de películas y series. Por lo tanto, mostrar que una persona jugaba con una muñeca hace más de 1400 años no significa nada en absoluto, y esto quedó demostrado con pruebas racionales e históricas. Así que elegid: o tomáis las evidencias históricas, o seguís con vuestro berrinche basado en un sentimiento de odio hacia el Islam. Aisha siguió teniendo sus juguetes a la edad de 15 años, más o menos. Capítulo: el trato a las esposas y los derechos de cada una. Aisha contó que cuando el mensajero de Allah alayhi salatu wassalam llegó después de la expedición a Tabuk o Hunain, el viento levantó un extremo de una cortina que estaba colocada delante de su despensa, revelando unas muñecas que le pertenecían. Le preguntó de qué se trataba y ella le respondió que eran sus muñecas. Entre ellas, vio un caballo con alas hechas de trapo y le preguntó qué era eso que veía entre ellas. Ella le dijo que era un caballo, y cuando él le preguntó qué era lo que tenía encima, y ella le contestó que tenía alas, él dijo: ¿un caballo con alas? Ella replicó: ¿no has oído que Salomón tenía caballos con alas? Ella dijo que él se rió tanto que se le veían las muelas de atrás. Abu Daud lo transmitió. Hay diferentes versiones, pero ya sea en Hunain o Tabuk, ocurrió 3 años antes de la muerte del profeta, alayhi salatu wassalam. Sabemos que ella tenía 18 cuando murió el profeta, sallallahu alayhi wasallam, y esto demuestra que Aisha todavía tenía sus juguetes y los usaba de manera educativa y no como una niña prepúber. Es común guardar los juguetes de nuestra infancia en cajas o baúles para mantener los recuerdos para toda la vida. Pero parece que si lo hace Aisha, se trata de pedofilia. Más hipócritas no pueden ser estos mitómanos enrabietados. En la Arabia del siglo VII, 9 años no se consideraba una edad precoz para la pubertad, al menos entre las niñas. Esto ha sido informado por la propia Aisha, y está también corroborado por información externa. El gran sabio Harb ibn Ismail al-Kirmani registró: Ishaq nos narró que Aisha dijo: cuando una niña cumple 9 años, es una mujer. Ella misma nos confirma que en aquella época, en la región donde vivía, si llegabas a los 9 años, ya eras considerada una mujer. A nosotros no nos da vergüenza afirmar esto. Juzgamos y entendemos la historia según su correcta interpretación en base a los contextos sociales, culturales, geográficos y políticos del momento.
Es un grave error juzgar un evento que ocurrió hace 4000, 2000 o 1500 años atrás con la mentalidad y sociedad actuales. Este error se denomina presentismo histórico. El presentismo histórico es la introducción anacrónica de ideas y perspectivas actuales en representaciones o interpretaciones del pasado. El consenso de la consumación del matrimonio dentro del mundo islámico, dentro de los sunitas, es 9 años, y especialmente en el año 623 después de Cristo. Bilal dice que el consenso islámico de la consumación del matrimonio es a los 9 años, pero esto es mentira y se refuta fácilmente. Malik, Shafi'i y Abu Hanifa dijeron que la edad límite para la consumación del matrimonio es la capacidad de intimar. Esto varía de una persona a otra y no hay edad fija. Esto es lo auténtico. En el hadith de Aisha no hay prohibición para aquella que es capaz antes de los 9 años, ni autorización para aquella que es incapaz después de los 9 años. Dawudi dijo que Aisha ya había madurado bien. Que ella estuviese preparada para el matrimonio a la edad de 9 años en su época y contexto no quiere decir que cualquier chica de 9 años en cualquier época y contexto deba casarse a esa edad. Otra objeción desesperada que algunos críticos lanzan a modo de palos de ciego es que Aisha sufrió el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico en el que una persona desarrolla una conexión emocional con su captor, llegando incluso a sentir simpatía y empatía hacia él. Este síndrome se manifiesta en situaciones de secuestro, rehenes o situaciones de abuso prolongado. Es gracioso ver a algunos islamófobos usar este argumento. Pareciera que de repente son expertos en psicología y lo más rocambolesco de todo es que nos entregan un diagnóstico mental de una persona que vivió hace 14 siglos y encima basándose en textos que ellos no creen teóricamente. Simplemente deleznable. Este argumento absurdo, que más bien son palos de ciego, como dije, se refuta con facilidad. El problema aquí es que Aisha no fue maltratada ni fue una rehén. Era la esposa del profeta alayhi salatu wassalam, y como se mencionó anteriormente, tenían un matrimonio amoroso. Además, ella eligió al profeta alayhi salatu wassalam, como demostré, y también testificó que nunca golpeó a una mujer. El hecho es que no fue maltratada y tampoco sufrió en absoluto, y no tenía los síntomas que pueden tener las personas que padecen el síndrome de Estocolmo. Actualmente, en el siglo de la modernización y el libertinaje del que tanto presumen los liberales como Bilal y muchos haters del Islam, en Estados Unidos hay estados que permiten el matrimonio de menores. En Hawái y Missouri, la edad mínima para el matrimonio es de 15 años. En Massachusetts, la edad mínima con consentimiento paternal es de 14 años. Y en California y Mississippi no hay límite de edad. No veo a estos polemistas criticar al país que más influye en sus vidas, país considerado como el modelo de conducta para todo Occidente. Estos ignorantes no tienen ni idea de los matrimonios de la historia. Edades que hoy consideramos demasiado jóvenes fueron la norma a lo largo de la historia. No hay que ir muy atrás en el tiempo. Conozco familiares o conocidos directos que tuvieron abuelas o bisabuelas que se casaron a edades de entre 12 y 16 años. Eso no fue impedimento para que estuvieran enamoradas de sus maridos toda la vida. No fue impedimento para ser las madres más felices del mundo. No fue impedimento para que criasen a varios hijos. Y estamos hablando de apenas un siglo atrás. Vayamos un poco más atrás en el tiempo, a la Edad Moderna. Hasta el siglo XIX, en países referentes en el mundo cristiano y occidental, como por ejemplo Inglaterra, la ley decía lo siguiente, y me voy a basar en el máximo referente de su época. La obra se titula Comentarios sobre las leyes de Inglaterra, y son un tratado influyente del siglo XVIII sobre el derecho legal de Inglaterra, escrito por Sir William Blackstone, publicado originalmente en Oxford entre 1765 y 1769. Los comentarios fueron considerados durante mucho tiempo como el trabajo líder sobre el desarrollo de la ley inglesa
y desempeñaron un papel en el desarrollo del sistema legal estadounidense. Cito textualmente: una mujer, también a los 7 años de edad, puede ser comprometida o dada en matrimonio. A los 9 años tiene derecho a la dote, y a los 12 años está en años de madurez, y por lo tanto puede consentir o estar en desacuerdo para el matrimonio. Esta realidad sí es un pedófilo. Ahora remontémonos a la Edad Media. La reina Urraca se casó muy joven. El primer marido de Urraca, el conde Raimundo de Borgoña, llegó a España hacia el 1086. Las pruebas sugieren que se casó casi inmediatamente con Urraca, que entonces no tenía más de 8 años. Aunque el derecho canónico fijaba la edad mínima para contraer matrimonio en 12 años para las mujeres, se producían excepciones. Los registros indican que el matrimonio de Raimundo y Urraca se formalizó hacia el 1090. Por lo tanto, ella tenía entre 8 y 12 años cuando se celebró su matrimonio. Creció en la España del siglo XI, y recordemos que Aisha creció en un clima más hostil, la Arabia del siglo VII, más de 4 siglos de diferencia y en condiciones completamente distintas. Hagamos un tour por Europa. En Inglaterra, Enrique el Joven se casó a la edad de 5 años con Margarita, hija de Luis VII de Francia, cuando ella tenía 2 años. FBI, llevadme a la cárcel. Reyes de Francia y España casan a sus hijos de 11 y 3 años. Luis XV se casó con 11 años y su esposa fue María Ana Victoria de Borbón, quien tenía 3 años. FBI, enviad aquí al mejor agente. ¿Qué dirán los enemigos del Islam? Ya, sí, pero así era en la antigüedad. La gente se casaba joven. Sigamos con los reyes franceses y españoles. Felipe IV se casó a los 16 años con Juana de Navarra, quien todavía tenía 11 años de edad. Pero si buscamos sobre los datos biográficos, se aclara que, a pesar de su edad, se dictaminó que había alcanzado la mayoría de edad a efectos del matrimonio. No, la policía no, llama al FBI, a la Interpol. Esto es un caso gravísimo. Felipe II de Francia se casó a la edad de 15 años con Isabel de Henao, quien contaba con 10 años de edad. Se casaron en medio del bosque de la Abadía de la Santa Trinidad, recibiendo así la bendición de los obispos. Son hechos históricos. A ver, ¿qué es esto? La tranquila vida de la hermana de Ricardo de León. Ah, mirad, este es el famoso rey al que apoyan los cruzados del teclado. A ver qué pone aquí. Su hermana Juana de Inglaterra, cuando tenía 11 años, llegó a la corte de sus padres un mensajero portando una propuesta matrimonial de Guillermo II de Sicilia. Los padres de Juana aceptaron el compromiso encantados. Tuvo relaciones sexuales con una niña. Luis IX, el Santo, lideró la 7ª y la 8ª cruzada contra los musulmanes, y por supuesto tuvo un fracaso estrepitoso. Se casó a los 20 años con Margarita, quien tenía 13 años. Que se casó con una prepúber. En la época de San Luis, los hombres, y sobre todo las mujeres, se casaban más jóvenes que hoy. El matrimonio era habitualmente fruto de un acuerdo entre las familias de los futuros esposos. Luis tenía 20 años y Margarita de Provenza 13 cuando se casaron. Nunca se habían encontrado antes, pero rápidamente se enamoraron uno del otro, así que se podría decir que Luis debería haber sido condenado a prisión por pedófilo. Ah, pero hay muchas iglesias llamadas San Luis, cuyo nombre es en su honor, hay institutos con su nombre, hospitales con su nombre, incluso pueblos con su nombre. ¿Qué pasa? ¿Los denunciamos a todos por pedófilos? Y podría seguir citando muchos ejemplos más. Pero, ¿por qué los cristianos críticos del Islam no hacen vídeos denunciando a estos reyes y santos apoyados por la Iglesia? ¿Por qué, por ejemplo, no hacen una denuncia masiva para que se le quite el título de santo a San Luis? En la monumental obra de la historia de la civilización de William Durant, podemos encontrar cómo funcionaban los matrimonios desde la antigüedad. Las referencias que vais a ver se basan en la edición francesa de esta obra. En el antiguo Egipto leemos que la sangre corría caliente a lo largo del Nilo. Las niñas eran núbiles a los 10 años y la moral prematrimonial era libre y fácil. ¿Qué significa el término núbil? Que ha alcanzado la madurez sexual y puede tener hijos, edad en que se alcanza la madurez sexual.
Así que los antiguos egipcios, bueno, todos ellos también van a la cárcel. En la antigua China, los padres casaban a sus hijos desde la pubertad, a veces antes de la pubertad y a veces incluso antes de nacer. Así que los antiguos chinos también van a la cárcel. En Europa, hasta hace poco, se hacía lo mismo. Durante el Renacimiento, en el siglo XV, leemos que las chicas podían ser prometidas a la edad de 3 años y el matrimonio podía atrasarse hasta los 12 años. En el siglo XV, una chica de 15 años que no estaba casada se consideraba una desgracia para la familia. Durante la Reforma Protestante en Suiza, en el siglo XVI, leemos que se podían completar contratos de matrimonio para chicos y chicas a partir de los 3 años, pero esos matrimonios podían ser anulados más tarde si no habían sido consumados. La edad generalmente para el matrimonio era de 14 años para los chicos y de 12 años para las chicas. Las relaciones sexuales antes del compromiso y antes del matrimonio eran admitidas. ¿Qué hacemos, Bilal? ¿Los enviamos a todos a la cárcel? Un pedófilo no espera tantos años para satisfacer su perversión con un menor. Existen estudios que analizan el comportamiento y los patrones comunes entre los pedófilos. Aquí os presento algunas características. Los depredadores pedófilos pueden utilizar la fuerza o la coacción para someter sexualmente a los niños. El profeta Muhammad ﷺ jamás usó la fuerza para coaccionar a Aisha ni a ninguna mujer de su entorno, así como amenazarles con hacerles daño a ellos o a sus mascotas si se lo cuentan a alguien. No existe ningún tipo de amenaza a Aisha o hacia su familia. Es más, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tenía como mejor amigo y confidente al padre de Aisha. Muchos de estos pedófilos tienen trastorno de personalidad antisocial. Esto tampoco se aplica al perfil del mensajero de Allah, ﷺ, porque fue un líder religioso, político y militar, y estaba expuesto constantemente al público. Tenía familia, compañeros, aliados y enemigos que le veían todos los días de su vida. Un famoso orientalista dijo lo siguiente sobre él: jefe del Estado y de la Iglesia, era César y Papa a la vez, pero era Papa sin las pretensiones del Papa y César sin las legiones del César, sin un ejército permanente, sin un cuerpo de guardia, sin un palacio, sin una renta fija. Si alguna vez alguien tuvo derecho a decir que gobernaba por un derecho divino, ese fue Muhammad, porque tenía todo el poder sin sus instrumentos y sin sus apoyos. Se elevó por encima de los títulos y ceremonias, de las solemnes nimiedades y de la orgullosa humildad de la etiqueta cortesana. Muhammad se contentaba con la realidad, no le importaban los adornos del poder. La sencillez de su vida privada estaba en consonancia con su vida pública. Continuemos. Muchos pedófilos tienen o desarrollan un trastorno por abuso o dependencia de sustancias y depresión. Astaghfirullah. Esto tampoco corresponde con nuestro amado profeta, alayhi salatu wassalam. Jamás tomó sustancias ilícitas, ni siquiera probó el alcohol en ningún momento de su vida. A menudo proceden de familias disfuncionales y es muy frecuente que tengan conflictos matrimoniales. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, fue el más generoso y benevolente con sus familiares. Ninguna de sus esposas o familiares directos reportaron violencia o agresividad hacia ellos de parte de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Muchos han sido víctimas de abusos sexuales cuando eran niños. Bueno, y aquí para terminar tampoco se puede relacionar con la vida del profeta, alayhi salatu wassalam. Por lo general se puede esperar lo siguiente de un pedófilo: baja autoestima, soledad o también la falta de control de los impulsos. De nuevo, cualquiera que haya estudiado la vida de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sabrá que era exactamente lo contrario. Era un hombre que tenía total control de sus emociones. Dijo a Aisha: ninguno de vosotros podría controlar sus deseos sexuales como podía hacerlo el profeta. También relató: el mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, solía besar a sus esposas mientras ayunaba y las abrazaba mientras ayunaba, pero él tenía mayor dominio sobre su deseo que vosotros. Abu Abdullah al-Jadali narró: le pregunté a Aisha sobre el carácter del mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam. Ella dijo: él no era obsceno, ni profería obscenidades, ni gritaba en los mercados, no devolvía un mal con otro mal, sino que era indulgente y perdonaba. Estos hadices demuestran además que Muhammad alayhi salatu wassalam
no posee los rasgos de un pedófilo. Además, fijaros en la persona que los relató. No fue otra que la propia Aisha radiyallahu anha. Si el profeta fuera un pedófilo, entonces no hubiese esperado a que Aisha tuviera edad para el matrimonio y si fuera pedófilo se hubiese casado con niñas. Pero no fue así. Todas las mujeres del profeta alayhi salatu wassalam eran o viudas o divorciadas. Algunas eran mucho más mayores que él. La única virgen fue Aisha. Cualquier persona imparcial puede ver claramente que las acusaciones de Bilal y su gremio de piltrafas no tienen ninguna base. Los endocrinólogos Peter Gluckman y Mark Hanson aclararon el punto entre la maduración biológica y la psicosocial, ya que es un fenómeno relativamente reciente y el inicio de la pubertad no decide la edad adulta de una persona determinada hoy en día. Este mismo juicio no se aplica a las personas del pasado. Y donde quiero llegar es que muchos musulmanes dicen en aquella época la gente crecía más rápido, físicamente. Y esto es falso. La profesora Mary Lewis advirtió contra el pensamiento anacrónico sobre la infancia y la madurez en el pasado. Independientemente del periodo que examinemos, la infancia es algo más que una edad biológica, sino una serie de acontecimientos y experiencias sociales y culturales que conforman la vida de un niño. Lo que está claro es que no podemos transponer sin más nuestra visión de la infancia directamente al pasado. Y donde quiero llegar es que muchos musulmanes dicen en aquella época la gente crecía más rápido, físicamente. Y esto es falso. Un matrimonio entre un hombre mayor y una mujer más joven era habitual y socialmente apropiado en aquella época, teniendo en cuenta que estos matrimonios eran un medio importante de supervivencia en un duro entorno desértico y que la gente tenía una esperanza de vida muy inferior a la actual. Las condiciones de vida eran mucho más difíciles y la tasa de mortalidad infantil era muy alta. El imam Shafi'i rahimullah comentó: «He visto a muchas niñas en Yemen tener la menstruación a los 9 años». El Bayhaqi narró una declaración similar sobre las niñas de Tihama, en Arabia. Narró que el Shafi'i dijo: «La edad más temprana a la que oí que las niñas alcanzaban la pubertad fue la de las mujeres de Tihama, que alcanzan la pubertad a los 9 años». El Bayhaqi también narró otra historia similar a esta. En Sanaa vi a una abuela que tenía 21 años, alcanzó la pubertad a los 9 y dio a luz a los 10, y su hija alcanzó la pubertad a los 9 y dio a luz a los 10. Esto no es algo que solo se encuentre en la investigación médica moderna, sino que también se encuentra en documentos muy anteriores, incluidos los islámicos. Lo siguiente se ha extraído de un libro vinculado en las notas a pie de página escrito por un filósofo francés ateo, donde afirma claramente que las mujeres se casaban jóvenes y que a menudo se las consideraba viejas cuando llegaban a los 20. En los climas cálidos, las mujeres son casaderas a los 8, 9 o 10 años, por lo que en esos países la infancia y el matrimonio casi siempre van de la mano. Son viejas a los 20 años. Y donde quiero llegar es que muchos musulmanes dicen en aquella época la gente crecía más rápido, físicamente. Y esto es falso. La catedrática de historia Margaret Wade Labarge escribió: «Hay que recordar que muchas viudas medievales no eran ancianas. Las herederas importantes se casaban a menudo entre los 5 y los 10 años y podían quedarse viudas siendo aún adolescentes». Y donde quiero llegar es que muchos musulmanes dicen en aquella época la gente crecía más rápido, físicamente. Y esto es falso. Karen Armstrong escribe: «No hubo nada inapropiado en los esponsales de Muhammad con Aisha. Los matrimonios celebrados in absentia para sellar una alianza se contraían a menudo en esta época entre los adultos y menores que eran incluso más jóvenes que Aisha. Esta práctica continuó en Europa hasta bien entrada la Edad Moderna. No se consumaba el matrimonio hasta que Aisha llegara a la pubertad, momento en el que se la casaba como a cualquier otra chica». Claramente Mohammed es un pedófilo. Claramente Mohammed es un pedófilo. Karen Armstrong es una mujer británica que ha estudiado la vida de Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Desde mi experiencia, y esto es mi opinión, al interactuar con personas que critican a Muhammad alayhi salatu wassalam por su matrimonio con Aisha radiyallahu anha, son en su mayoría trolls sin educación que no tienen nada mejor que hacer que crear cuentas en redes sociales donde no tienen ningún interés en investigar adecuadamente un tema como este, mientras que personas como Karen Armstrong se hacen eco claramente de cómo el matrimonio no fue inmoral en absoluto. De hecho, a pesar de no ser musulmana, elogia a Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Cualquiera que niegue este argumento está cometiendo un error lógico, y de hecho, incluye a una forma falaz de presentismo al permitir que los juicios morales actuales se cuelen en la caracterización de personajes históricos. Los historiadores nos recuerdan que las personas son producto de su tiempo y por tanto deben ser juzgadas dentro de ese paradigma. Colin Turner escribe: no es de extrañar que una de las acusaciones lanzadas contra el profeta por sus detractores fuera que su relación con Aisha equivalía a un abuso de menores. El matrimonio entre un hombre mayor y una niña era una costumbre entre los beduinos, como lo sigue siendo en muchas sociedades del mundo. En tiempos de Muhammad no era raro que se prometiera en matrimonio a niños y niñas casi nada más nacer, sobre todo si la unión tenía una importancia política directa para las familias implicadas. Sin embargo, es casi seguro que estos matrimonios no se consumaban hasta que ambas partes habían alcanzado la edad adulta, que los árabes del siglo VII tendían a alcanzar antes que los occidentales actuales. Bien, después de todo esto, ¿a quién vamos a creer? ¿A los historiadores y científicos sinceros? ¿O a un niño rata de YouTube con ojos mortecinos que se limita a leer los guiones que le han escrito y que no sabe ni por dónde le pega el viento? En el videoprograma donde desmonté a este alumno de Shaitán expuse evidencias de matrimonios infantiles en las propias fuentes judías. Ahora bien, ¿qué hay de los apologetas cristianos y la historia de su religión? Hagamos un pequeño repaso basándonos en eruditos del más alto calibre. Según la Biblia, el rey Acaz tuvo a Ezequías cuando tenía 11 años, o sea, fue padre a los 11 años. El dom Agustín Calmet, destacado exégeta católico de los siglos XVII y XVIII, comenta el libro de Segunda de Reyes diciendo que esto requiere ser examinado. Os voy a exponer la obra original y os iré señalando los textos. Argumenta que en el antiguo estado de la Cólquida se veía a muchas madres con 10 años de edad. También documenta lo siguiente: los orientales y las personas de regiones cálidas tienen más probabilidades de llegar a la pubertad y estar en condiciones de ser padres que los de regiones frías y templadas, lo que vemos por la experiencia de nuestros pueblos vecinos que viven en climas más cálidos como los españoles. Alberto Magno nos asegura que hay una niña que quedó embarazada a los 9 años y fue madre a los 10. Navarra, citado por Sánchez, dice que supo por gente de confianza que en el reino de Nápoles fue vista dar a luz una niña de 10 años. Mandesle, en su viaje a la India, observa que en ese país las niñas tienen edad para concebir mucho antes que en nuestras regiones más alejadas del sol. No hay ninguno, dice este viajero, que no esté en condiciones de casarse a los 10 o 12 años. No es nada extraordinario ver a madres allí a esta edad. Pero vimos a una, no hace mucho, que dio a luz a los 6 años, lo cual fue notado en ese país como algo muy extraordinario. Y donde quiero llegar es que muchos musulmanes dicen en aquella época la gente crecía más rápido, físicamente. Y esto es falso. Según Bilal Korchi, Agustín Calmet debería ir a la cárcel. ¿Sabéis quién es para muchos el doctor de doctores en el catolicismo? Santo Tomás de Aquino. Este deja claro que en el siglo XIII la Iglesia permitía el compromiso y el matrimonio entre los 7 y 12 años. La niña a los 12 años puede ser apta para la generación. Si los contrayentes tienen próximamente la edad de 7 años, el contrato de esponsales tiene validez. Y donde quiero llegar es que muchos musulmanes dicen en aquella época la gente crecía más rápido, físicamente. Y esto es falso. Y esto es falso. Medio pendejo, ¿no? Este chico tonto. Así que Tomás de Aquino también es un pedófilo y debería ser llevado a la cárcel.
Sobre los antiguos israelitas, el doctor Richard H. Lowery escribió: un típico varón israelita adulto tenía una esperanza de vida de 40 años. Las tasas de mortalidad infantil eran altas, tal vez hasta el 50%, así que las mujeres normalmente tenían 2 embarazos por cada niño que llegaba a los 5 años. Dado que la supervivencia económica del hogar dependía de la producción de niños sanos, las mujeres se casaban inmediatamente después de la pubertad y estaban embarazadas o amamantando durante una parte relativamente grande de su vida. Esto es falso. Y además estoy partiendo con la lógica de que los hadices son fiables, ya que estos hadices, estas recopilaciones de las vivencias de Mohammed, fueron escritas 200 años después de la muerte de Mohammed, y la primera biografía de Mohammed fue escrito 150 años después de la muerte de Mohammed. Bilal dice que los hadices se escribieron 200 años después de la muerte del profeta, alayhi salatu wassalam, y que la primera biografía fue escrita 150 años después de su muerte. Este argumento está desgastadísimo. Existen obras de hadices anteriores a esa fecha que lanzan los críticos del Islam. Por ejemplo, Sahifat de Hamam ibn Munabih. El autor nació en el año 19 después de la Égira, es decir, 8 años después de la muerte del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y estudió directamente bajo los Sahaba. También existen biografías anteriores a la de Ibn Ishaq, que según ignorantes como Bilal, es la primera biografía del profeta, alayhi salatu wassalam, como por ejemplo, el Maghazi de Musa ibn Uqba, quien fue un tabi'i. Nació en el año 68 después de la Égira y murió en el año 141. Además, se supone que Bilal es un ex musulmán, pero ni siquiera sabe el nombre del imam Muslim. El Sahih al-Muslim, el Sahih al-Muslim, y también el Sahih al-Muslim, el Sahih al-Muslim. Dice el Muslim con Elif Lam, y este es un error que repite constantemente. No es de extrañar que hasta David Wood, el mayor troll y apologeta cristiano de Internet, de quienes apologetas como Bilal se copian, finalmente haya tenido que reconocer que el argumento en contra de la edad de Aisha no es un argumento válido. I just wanted to add an example. So, because I mentioned, like Muhammad and Aisha. So if I said, I find that problematic or something like that, if you somehow showed that Islam is true, in my mind, the way I think, I would be like, okay, well, if this is from God and I've got a problem with that, then I'm the one with the problem. I'm the one with the problem, and I need to believe God. So, yeah, that's all he's saying. A pesar de todas las evidencias mostradas, sé que hay personas que no van a querer ver la realidad, porque son personas dominadas por su odio. Es por eso que nunca les va a entrar en la cabeza que el presentismo histórico es un error fatal. Ignorantes como Bilal atacan en base a 2 puntos en este tema. Leen que Aisha tenía 9 años cuando consumó el matrimonio y dan por hecho que era una niña prepúber usando los estándares actuales. Y segundo, suelen comportarse como si esta información fuera ocultada a los musulmanes por una mano negra orquestada por los sabios musulmanes. Pero tranquilos, menos mal que llegó Bilal para revelarnos la verdad. No se molestan en ser objetivos para investigar y entender los contextos. Este es uno de los problemas de esta gente. Priorizan sus emociones y opiniones por encima de los hechos y la lógica. Solo hay una cosa en la que tienen razón estos islamófobos, y es que hay algunos musulmanes modernistas que se avergüenzan de esto, quienes tratan de cambiar la historia, ofrecer tesis revisionistas donde se busca las 5 patas al gato para llegar a la conclusión de que, en realidad, Aisha tenía 18 o 19 años. Les molesta el número 9 de la edad de Aisha y por lo tanto buscan contradecir el ijma' para presentar una versión revisada. Todo esto para complacer a los críticos del Islam y decirles: no, ya basta de criticar la edad de Aisha, os prometo que voy a encontrar una solución satisfactoria para vosotros, contradiciendo así las propias palabras de boca de Aisha radiyallahu anha, registradas de manera auténtica en Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim y el consenso de sabios. Que Allah guíe a estos hermanos confundidos. Sé que a muchos de ellos les resulta chocante el número 9,
pero se están dejando llevar por el sentimentalismo. Se dejan dominar por las emociones y no por la razón. Se basan en emociones y en un sentimentalismo irracional. Quitando a estos musulmanes avergonzados de su religión, el Ijma' sabe que Aisha consumó el matrimonio a los 9 años y no hay discusión en esto. Espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os haya resultado de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.